¿cómo le va? Bienvenido a su programa Pensamiento Analítico, el programa en el cual analizamos los temas de la vida cotidiana con un punto de vista psicoanalítico, intentando ver un poco más allá, cuáles son las razones inconscientes y la psicodinámica de estas cosas que nos suceden a todos. Y continuamos en nuestra reflexión sobre el sarcasmo, sobre los límites que deberíamos de plantear alrededor de esto. Y también de algo interesante que surgió en el video anterior, que es cuáles son los límites de la comedia, hasta dónde nos podríamos burlar o hacer un chiste sobre las cosas. Y también algo que quedó ahí un poquito suelto, ¿qué es eso del chiste? ¿No? Porque justamente es algo que nos puede llevar a tener una reflexión profunda sobre nuestro inconsciente, ¿no? Uno dice, los chistes, sí, los chistes efectivamente. Porque en el video anterior estuvimos hablando un poquito sobre el sarcasmo, ¿no? Sobre cómo es utilizar la ironía, pero con un fin mordaz, con un fin de burlarse, tal vez de humillar a la otra persona, ¿no? No nada más en una cuestión de un chiste. Pero ¿qué es un chiste? Tendríamos que ver, ¿no? ¿Qué es lo que nos provoca como esa carcajada, como esa reacción, ¿no? De reírnos de algo. Fíjese, tal vez usted nos esté escuchando en otro país, ¿no? Seguramente nos esté escuchando en otro país. Veo ahí, por ejemplo, las estadísticas de las personas. Pero intente pensar en un chiste que sea muy famoso para usted o que lo haya escuchado desde que era niño, ¿no? Fíjese cómo va teniendo una cierta estructura en donde nos estamos burlando de algo, ¿no? O llega algo que nos genera una sorpresa, pero es algo que nos genera una sorpresa que por lo general, ¿no? Que sin temor a equivocarnos, tiene un trasfondo sexual o un trasfondo hostil, ¿no? Es algo que tiene que ver con la crueldad, ¿no? O tiene que ver con una cuestión íntima, pero es algo que nos sorprende, es algo que nos llega a como a generar ese impulso de reírnos, ¿no? En pocas palabras. Pero, ¿por qué? ¿Por qué decir algo en chiste tiene como ese impulso, tiene ese efecto en nosotros, pero decirlo abiertamente, ¿no? En prosa, resulta ser ofensivo, ¿no? Por ejemplo, pensemos en los chistes machistas o en los chistes feministas, ¿no? ¿Por qué en ese contexto, si lo estamos contando como un chiste, si estamos con unos tragos, si estamos hablando, ahí puede sonar como un chiste, pero si le decimos, por ejemplo, estos chistes que tienen mucho que ver con que las mujeres pertenecen en la cocina y lo demás, si lo decimos en voz alta, va a resultar súper ofensivo para las personas que están a nuestro alrededor. Y esa es la condición del chiste, que tiene que ser algo que se desarrolla en un contexto. No es algo que podamos hablar abiertamente y tiene que ver justamente con esos contenidos reprimidos o que nosotros vamos encontrando embarazosos y buscar una manera de decirlo sin que se vuelva una ofensa para el otro, ¿no? Y esto es algo muy, muy interesante porque nos vamos a dar cuenta de que en estas fechas, en el 2024, pues los medios de comunicación nos dan para estar conectados con todo el mundo al mismo tiempo, ¿no? Podemos ver personas que están haciendo chistes o personas que de repente ponen en una red social algo que les pareció muy gracioso y el mundo entero se puede sentar a discutir si eso fue o no fue ofensivo para mí, ¿no? Y fíjese cómo esto se ha vuelto una herramienta para cancelar el diálogo de ciertas personas y la manera de expresarse de ciertas personas. Y nos vamos a encontrar con dos campamentos, ¿no? Unas personas que dicen, por supuesto, ¿no? Deberíamos de censurar todas esas cosas, deberíamos de evitar que esas personas tengan una voz porque resulta ofensivo para las demás personas. Pero fíjese en lo que nos metemos. Si estábamos hablando de que los chistes siempre tienen que ver con eso, pues entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar una guerra contra la comedia, ¿no? Vamos a empezar una guerra con todo lo que a mí me parezca ofensivo. O vamos a decir que hay ciertos temas que son intocables, ¿no? Para el humor. Y uno podría decir, ¿qué es lo que estamos intentando hacer, ¿no? Por un lado, estamos hablando de que es algo muy natural para nosotros y de que aparte es algo necesario reírnos de ciertas cosas. Fíjese, acá en México tenemos una costumbre muy, muy morbosa, la verdad, pero que tiene que ver con el festejo del Día de Muertos, ¿no? Acá tenemos un día en el que las familias se organizan, hacen altares, van a visitar el panteón, vamos a visitar las tumbas de nuestros seres queridos y se tiene todo pues, una creencia desde lo prehispánico sobre los espíritus y lo demás, pero
En ese Día de Muertos y en ese tiempo del Día de Muertos, que es más o menos por las épocas de noviembre, es algo muy común hacer rimas o hacer algún tipo de composición literaria sobre la muerte de alguien, ¿no? Y acá les decimos calaveras. Entonces, se vuelve una manera de hablar de la muerte, pero como en broma, ¿no? O como de desearle a alguien que se muera, pero de chiste. Y esto es una cuestión, pues, cultural totalmente, ¿no? De repente ahí vemos hasta las películas en las que se habla de todas estas cosas de la cultura mexicana y la muerte. Esto es una manera que no, si se fija, uno podría decir, bueno, pues podría ser sumamente ofensivo para alguien, ¿no? Que le hagan una rima de cuando se muera, ¿no? Pero también es una manera de lidiar con la mera idea de que somos mortales. Cuando nos podemos burlar de las cosas, es algo que también se vuelve más fácil de asimilar para nuestro psiquismo, porque lo tomamos a chiste, hablando de cosas muy serias, ¿no? En este caso, la muerte. Entonces, fíjense cómo ese componente de hacer bromas sobre cosas que son impensables, ¿no? Uno podría decir hasta algo que resultaría ser un tema totalmente tabú, tal vez alguien con una enfermedad, ¿no? Y hacerle una broma de que va a morir, en ese momento se vale, en ese momento nos estamos dando permiso, obviamente también con el permiso de la otra persona, no es nada más como que se haga y nos empiecen a repartir chistes de que nos vamos a morir, ¿no? Pero eso es algo que se hace muchas veces entre amigos, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces podemos jugar con esa idea, podemos hablar de algo que sería espantoso decir normalmente, porque se vuelve sumamente morboso y doloroso, ¿no? Pensar en la propia muerte o en la muerte de nuestros amigos, pero de esa manera estamos intentando tramitar el dolor, la ansiedad que nos genera y el poderle poner palabras, que es lo más importante. Entonces, es algo que de hecho no deberíamos intentar censurar. Sin embargo, nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, en cómo ese humor se puede volver algo súper ofensivo para alguien o para un grupo de personas. Piénselo, por ejemplo, en el contexto, acá en Latinoamérica, ¿no? De los caricaturistas, ¿no? Por ejemplo, un caricaturista está haciendo una caricatura de una figura política, se está burlando de una figura política. Y son dibujos súper ofensivos, ¿no? O sea, a nadie le gustaría que le hicieran un dibujo de esos así como en su cumpleaños, ¿no? ¿Por qué? Porque si el personaje tiene una nariz prominente, bueno, la caricatura es una nariz nada más, ¿no? Y grotesca con todas las arrugas y los poros. Y si dijo algo que no fue adecuado, ¿no? Bueno, es una burla durante semanas de que fulanito es un tonto y de que sale con un sombrero de burro y con orejas de burro y a veces hasta como dibujado como si fuera un animal o como si fuera un asno, ¿no? Y uno podría decir, increíblemente ofensivo, nadie querría que le hicieran una de esas cosas. Pero si se fija otra vez, estamos tramitando nuestra agresión en algo que no le está haciendo daño a nadie. O sea, nadie está saliendo herido de eso. Que eso es lo primero que tendríamos que pensar. Y fíjese cómo, si el gobierno, ahí nos vamos a dar cuenta del nivel de dictadura en el que vivimos, si el gobierno censura ese tipo de manifestaciones, no van a dejar de existir. Y lo único que está pasando es que no se está pudiendo hablar de eso, no se está pudiendo expresar la inconformidad del pueblo, no se está pudiendo hablar de estas cosas que nos tienen fastidiados, ¿no? Con la fantasía de que si lo censuramos ya no se va a decir y ya todo va a estar muy bien, pero pues al único que le está molestando es una figura, ¿no? ¿Por qué todos los demás nos tendríamos que callar de eso? Y ahí, pensando un poquito, reflexionando en esto, tendríamos que pensar qué tanto podemos censurar el humor de alguien que se está burlando de algo que yo considero sagrado, por ejemplo, imagínense de una religión, que esa es otra cosa, y que son unos aspectos absurdos, ¿no? Como hacer una caricatura sobre una figura política tiene su peso, pero hacer una caricatura sobre una figura religiosa, hay personas que en el extremismo han habido atentados contra los caricaturistas y contra las revistas y contra todas estas cosas. ¿Por qué? Porque es una afrenta a su fe, ¿no? Y eso es intocable. Uno podría decir, si volvemos eso intocable, otra vez estamos hablando de una cuestión de represión absoluta, en donde no se está pudiendo hablar de los temas, en donde no hay forma de expresarnos. Todo lo que intentemos censurar se va a podrir, va a quedar como intocable. De repente hay este tipo de pensamientos dentro, por ejemplo, de la cuestión analítica, ¿no? Del consultorio. Por eso es que le decía que este tema nos lleva a reflexionar sobre el inconsciente. Imagínese que llega alguien al consultorio, ¿no? Y yo acá le digo, como la instrucción siempre es, hable de todo, por favor. No se censure,
Lo que le venga a su mente, de eso vamos a empezar a hablar y de ahí vamos a empezar a caminar, ¿no? Y esta persona dice, yo voy a hablar de todo menos de mi infancia, de mis 5 a mis 12 años, porque eso me parece que no tiene relevancia y es una parte muy dolorosa de mi vida. ¿A dónde vamos a llevar ese tratamiento? ¿No? ¿Qué es lo que va a pasar con esa persona si nos estamos censurando? No vamos a poder entender qué es lo que está sucediendo. Y muy seguramente esta persona llegó al consultorio por algo que pasó en ese tiempo, ¿no? Pero ahí es decir, no. Es que yo vengo por una cuestión marital, pero no quiero hablar de esa parte. ¿Dónde cree usted que está el problema? ¿No? Necesariamente en esa cosa que se quiere censurar, ¿no? Y tal vez no es algo que esté directamente relacionado, pero es algo que está sosteniendo una cuestión de enfermedad. Y es lo mismo que sucede con esta parte del humor que le estaba diciendo. ¿Qué es lo que estamos intentando censurar? Y que por supuesto que lo vamos a encontrar ofensivo en muchos sentidos, ¿no? Que alguien se esté burlando de mi religión o que alguien se esté burlando, por ejemplo, de mi género, de mi sexualidad. Tal vez no es de mi sexualidad, ¿no? Pero sino de lo que yo identifico como propio sobre la sexualidad, ¿no? Pero ¿por qué querríamos censurarlo? ¿No? Imagínese, realmente lo que estamos intentando censurar es todo lo que no me guste, ¿no? Y esto es un absurdo totalmente, porque si no me gusta le cambio, ¿no? No lo escucho, me muevo, hago algo con mi realidad, ¿no? Pero no estoy intentando imponer mi realidad en los demás. No, porque a alguien le parezca gracioso, ¿no? Tal vez imagínese las barbas, ¿no? Es que las barbas se ven espantosas, ¿no? No digas que las barbas se ven espantosas. Bueno, pues es su opinión, ¿no? Si no me gusta, no le gusta, pues no lo sintonice, no me hago su amigo, no buscamos tener un punto en común y con eso se acabó. Pero ahorita con todas las redes sociales, como le digo, nos va quedando esa sensación de que podemos ser jueces y verdugos de todo lo que está a nuestro alrededor. Y cómo se hace un pleito sobre esta posibilidad de hacer una broma y que hay que entender algo, ¿no? Hay personas que, así como lo estábamos hablando en el video del sarcasmo, van a utilizar este medio, esta herramienta, para sacar irrestricta su hostilidad, ¿no? Y esto, no podría decir, entonces a eso sí los vamos a censurar. Pues no. Vamos pensando un poquito más qué va a suceder. De repente nos vamos a topar con que hay ciertos creadores de contenido, ciertas caricaturas, ciertas cosas que uno podría verlo y dice, eso no es nada metafórico, ¿no? Ahí no hay ni un esfuerzo de que esto sea como que, ay, de repente sale, sino de que es como solamente agresión, solamente groserías, solamente lo grotesco, ¿no? Y eso es para lo que les está ajustando. Y ahí, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer, no? Si alguien está en esa situación, si hay algo que me está ofendiendo de esa manera, ¿lo tendría que cancelar? Una vez más, ¿no? Simplemente es movernos de ahí, cambiar el canal. ¿Por qué? Porque no es una cuestión de derechos. Fíjese, por eso fue que empecé a hablar en toda esta situación de cómo, si lo pensáramos en un gobierno, pues decimos, no, eso es una dictadura y eso es una cosa terrible. Todos deberíamos de tener la posibilidad de hablar sobre ciertas cosas, ¿no? Y de hacer bromas y de hacer chistes, claro, hasta que nos empiezan a ofender a nosotros. Piénsenlo en ese sentido. Ahí podríamos pintar una línea, ¿no? En todas las cosas que como sociedad deberíamos de intentar censurar, ¿no? Porque se nos están saliendo de control. Y esto tiene que ver con cierto tipo de manifestaciones que provocan más agresión a los demás, ¿no? Ahí ya podríamos pensar en una cosa distinta. Imagínese, por ejemplo, chistes que al día de hoy son totalmente prohibidos justamente por el tono que le estamos dando a nuestra civilización. Pero, por ejemplo, los chistes racistas humillantes hacia las personas de una etnia distinta a nosotros. Esto, por supuesto que se vuelve una situación muy distinta. ¿Por qué? Porque no nada más estamos hablando sobre la broma, sino sobre algo que puede incitar a lastimar a los demás, a generar una situación desfavorable para un grupo de personas en particular, ¿no? Y esto, obviamente, que no podríamos tener este filtro, pero así como, a ver, pásame todas tus bromas para ver cuál es la que es más ofensiva. No, pero se nota cuando tiene esa intención, se nota cuando tiene la intención justamente de provocar el odio, o por ejemplo, sobre las personas homosexuales, ¿no? Por supuesto que se puede hacer broma de todo, pero hay ciertas bromas que tienen la intención de provocar agresión hacia los demás, ¿no? Cuando la broma tiene que ver con
pasar ese límite, con que, ay sí, con matar, con ofender, con lastimar la integridad de la otra persona. Ahí es en donde ya nos empezamos a dar cuenta y una vez más, como sociedad, no porque tenga que llegar papá gobierno y censurar, nosotros dejamos de consumir ese tipo de cosas. Nosotros nos alejamos de esas personas, denunciamos nuestra molestia, pero una vez más, no porque les vayamos a caer con el martillo de la censura y de que de eso no se puede hablar. ¿Por qué? Porque esto es lo que nos está generando un diálogo. Y esto es algo que justamente tendríamos que recuperar alrededor de nuestra vida cotidiana. Fíjese cómo en casa hay muchas cosas que pueden llegar a ser prohibidas de hablar y tendríamos que entender qué es lo que está sucediendo y cómo hay cosas que solamente salen como en broma. Por ejemplo, hay algo que es muy común otra vez acá en Latinoamérica, ¿no? Pensando un poquito en esto, que es el maltrato infantil, ¿no? Por ejemplo, dependiendo de cuál sea su generación, es más común que sus padres lo hayan golpeado, ¿no? Mientras más nos acercamos a la modernidad es menos probable, pero si ustedes de los años 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 todavía, seguro le tocó una golpiza, ¿no? Seguro le tocó un chanclazo o un coscorrón, mucho más común que ahorita, ¿no? En el año 2000, 2010, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, por supuesto que nos pueden haber generado un trauma a nosotros y es algo que quisiéramos hablar, quisiéramos denunciar y esto muchas veces sale en broma, ¿no? Ay, sí, mamá, con su chancla, ¿no? Uy, sí, la chancla y la chancla que era seguidora y lo demás. Imagínense que no pudiéramos hablar de esto, ¿no? Que muchas veces es lo que se intenta hacer en este tipo de reuniones, ¿no? ¿Cómo es? No, eso nunca sucedió. Eso nunca sucedió. Eso me están inventando. Es una mentira y todos así todavía tenemos la marca de la chancla en la espalda, ¿no? De que nos dieron el chanclazo saliendo del cuarto, ¿no? Ahí la intención de poder hablar de todas estas cosas es en donde nos podemos servir de la comedia, en donde nos podemos servir del chiste. Porque es muy distinto llegar a la cena de Navidad, ¿no? Y de repente querer hablar de algo y decir, papá, ¿te acuerdas cuando me diste de golpes, ¿no? Y que yo quedé llorando y que no me hablaste durante una semana. Y uno puede decir, bueno, ¿qué tema es esto para una cena de Navidad? Pero si es algo que se quiere hablar, sale en broma, ¿no? Y en broma se vuelve un poco más tolerable. Hay que darnos cuenta en qué lugar lo estamos diciendo, en qué contexto lo estamos diciendo y también el grado de confianza que tenemos con las personas, ¿no? Pero todo esto va alrededor de la reflexión de qué tanto deberíamos de censurar ese humor, qué tan dañino puede resultar ser y hay que darnos cuenta de que muchas veces resulta mucho más dañino simplemente censurar, porque en ese esfuerzo de querer tramitar esos afectos, como lo habíamos hablado, de la muerte, de la violencia, de cuestiones sexuales, ahí es en donde tiene la oportunidad del chiste y eso es lo que nos abre la conversación y que también nos permite generar ideas alrededor, ¿no? Y pensar más a profundidad y conocernos más a nosotros mismos. Pero bueno, pues por el día de hoy hasta acá vamos a dejar este programa. Espero que lo haya disfrutado. Es un tema curioso, ¿no? Que nos llevó a una reflexión, no específicamente, ¿no? De algo, sino de un montón de cosas, pero que nos van ayudando a hilar ideas que hemos trabajado aquí en el programa a lo largo de los tiempos. Pero bueno, yo me despido por el día de hoy. Soy José Luis Amarripa. Hasta pronto.